tenía su estructura, tenía su aparato digestivo completo, incompleto, primitivo, neuromuscular. Entonces, para los metasuarios van inhibidores de ácidos nucleicos e inhibidores, por ejemplo, de la acción neuromuscular del parásito. Y es como que lo mantiene inactivo al parásito, sería así, y de esa forma la respuesta inmunitaria lo puede contrarrestar y lo puede fagocitar, ¿sí? Así actúan, o es el mecanismo de acción de estos antiparasitarios. Entonces, a nivel de ácidos nucleicos tenemos los análogos de las aminoquinolonas. Cloroquina, primoquina, lumefantrina. Primoquina, cloroquina, lumefantrina. ¿Para qué sirven estos análogos de las aminoquinolonas? ¿Se acuerdan de la cloroquina en la pandemia que le daban a los pacientes con COVID? ¿Y para qué servía la cloroquina? Para malaria. Sirve específicamente para plasmodium, para paludismo, la cloroquina. También se puede utilizar primoquina. Ahora la malaria o el paludismo por el Plasmodium falciparum está generando mucha resistencia a los antiparasitarios, a lo menos en África. Normalmente el tratamiento de primera elección es la cloroquina y la primoquina, pero ahora está haciéndose resistente, ya se utilizan los sesquiterpenos como la artemisina o artemisina, ¿sí? Entonces, los análogos de las aminoquinolonas y los sesquiterpenos como la artemisina, cloroquina, primoquina, estos sirven específicamente para malaria, ¿sí? Malaria o paludismo o Plasmodium falciparum, que es el parásito, ¿no? Existen también las diamidas como las pentamidinas, pueden servir para algunos protozoarios, amebas. Las quinolonas como la ciprofloxacina, que la cipro también la hablamos en bacterias, ¿no? La ciprofloxacina, que también es una quinolona, que inhibe la síntesis de ácidos nucleicos, sirven específicamente para parásitos gastrointestinales, amebas, histolítica, Giardia, Balantidium coli, ¿sí? Y las pentamidinas. Entonces, diamidas, quinolonas para amebas. Pero estos no son los tratamientos de primera elección para las amebas. El que sí son los nitromidazoles. Y el más específico, el más utilizado, el que tiene una alta sensibilidad es el metronidazol. Metronidazol es el antibiótico que más se utiliza, o antiparasitario sería, que más se utiliza para infecciones gastrointestinales por amebas. Metronidazol. El metronidazol sirve para amebas, sirve para Giardia, sirve para Trichomona vaginalis, ¿sí? Sirve para Balantidium coli, o sea, sirve para prácticamente todos los protozoarios gastrointestinales y la Trichomona, que es vaginal, ¿no? Y recuerden que el metronidazol también sirve para bacterias anaerobias, Clostridium, Fusobacterium, Bacteroides fragilis, por ejemplo. Esto sirve también para anaerobios, ¿sí? Y dentro de los nitromidazoles tenemos metronidazol, tinidazol, benzimidazol, ¿sí? Que siguen siendo nitromidazoles, pero el más utilizado, como les digo, es metronidazol, ¿sí? Entonces, los análogos de las aminoquinolonas, los sesquiterpenos, estos dos sirven principalmente para malaria, cloroquina, primoquina, lumefantrina y la artemisina para malaria. Las diamidas y las quinolonas, como la pentamidina y la ciprofloxacina, sirven específicamente para amebas gastrointestinales, pero el tratamiento de primera elección para esas amebas gastrointestinales, así como histolítica, entamoeba coli, Giardia lamblia, Trichomona vaginalis, Balantidium coli, es el metronidazol, ¿sí? Metronidazol, tinidazol, benzimidazol, que son o pertenecen a la familia de los nitromidazoles, inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Claros? Los que inhiben la síntesis de proteínas
tenemos lincosamidas, tetraciclinas y macrólidos, que son los mismos que ya lo conocemos, ¿recuerdan? Lincosamidas, ¿cuáles eran las lincosamidas? La clindamicina y fosfomicina. Las tetraciclinas, doxiciclina, tetraciclina clorhidrato, tigesiclina, y los macrólidos, eritro, clarito, acitromicina, espiromicina. ¿Sí? Pero estos específicamente los que están acá sirven para parásitos. Lincosamida, clindamicina, la clindamicina, la tetraciclina como la doxiciclina y los macrólidos como la espiromicina. Por ejemplo, la clindamicina y la espiromicina sirven, por ejemplo, para Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, clindamicina y espiromicina, toxoplasma. La doxiciclina, por ejemplo, la doxiciclina, que son tetraciclinas, estas servían, por ejemplo, para bacterias anaerobias facultativas, para espiroquetas, que eran bacterias, por ejemplo, para Borrelia, para Leptospira, y para parásitos sirve específicamente, por ejemplo, para Loa loa, sirve para Acanthamoeba, ¿sí? La doxiciclina. Licosamidas, tetraciclinas y macrólidos. Clindamicina y espiromicina para Toxoplasma gondii, y la doxiciclina pues sirve, por ejemplo, para Acanthamoeba, para Loa loa, ¿sí? Los inhibidores del metabolismo, es lo que les mencioné. Los parásitos también hacen metabolismo celular, se alimentan de los nutrientes para poder crecer, para poder multiplicarse. Y los inhibidores del metabolismo celular tenemos metales pesados, inhibición del ácido fólico, nitrofuranos, los diazóridos, por ejemplo. En metales pesados tenemos el antimoniato de meglumina. Este sirve específicamente para leishmania, antimoniato de meglumina para leishmania, para Trypanosoma cruzi, que eran esos parásitos tisulares y sanguíneos que son flagelados. Antimoniato de meglumina. La síntesis del ácido fólico, ahí tenemos la fosfamida, la trimetropin, la sulfatrimetropin. Estos también sirven para ciertos parásitos gastrointestinales mucho más, las sulfamidas, los nitrofuranos y la nitazoxanida. Pues los nitrofuranos y la nitazoxanida, a lo menos lo más importante, esta nitazoxanida, esta sirve para infecciones gastrointestinales. En muchos de los casos, la nitazoxanida es un antiparasitario que sirve incluso como antibacteriano, incluso como antiviral, tiene cierto mecanismo de acción para ciertos virus. Entonces, en la mayoría de infecciones gastrointestinales, al menos cuando no le pega un metronidazol, cuando no le pega una ciprofloxacina, cuando no le pega, por ejemplo, una citromicina, lo mejor es administrar una nitazoxanida. Porque en muchos de los casos, por ejemplo, tú tienes un pediátrico que no sabes qué infección es, si es bacteriana, viral, parasitaria, pero el paciente pediátrico tiene fiebre, tiene diarrea con polimorfonucleares, puede ser parásito, puede ser bacteria. Entonces, cuando no estamos seguros, sí. Exacto, cuando no está totalmente seguro de qué tipo de infección es la nitazoxanida, porque la nitazoxanida sirve para amebas, sirve para histolítica, sirve para Yardia, sirve para Cryptosporidium parum. Para todo. Sí, es de amplio espectro. Sirve para bacterias anaerobias que generan infecciones gastrointestinales, le pega la salmonelosis, le pega la Escherichia coli. Entonces, la nitazoxanida es un antiparasitario de amplio espectro que sirve para un montón de microorganismos que generan infecciones gastrointestinales. ¿Sí? Y se puede administrar también para pediátricos. O sea, sirve muchísimo la nitazoxanida. Recuerden, lincosamida y macrólidos como la clinda y la espiromicina sirve para toxoplasma. La doxiciclina sirve específicamente para Loa loa, para Acanthamoeba, para el esquistosoma, puede servir. Y los inhibidores de la síntesis del metabolismo celular tenemos metales pesados como la antimoniato de meglumina, que sirve para leishmania, para Trypanosoma cruzi,
La inhibición del ácido fólico, que tenemos ahí las sulfamidas, como la trimetoprim-sulfa, para infecciones gastrointestinales. Los nitrofuranos, como análogos de la ornitin, que sirven, así como los tiazólidos, como la nitazoxanida, sirven para infecciones gastrointestinales. Y la suramida, pues sirve igual para protozoarios que son apicomplejos. ¿Sí? Eran los coccidios, ¿se acuerdan? Mientras que para los helmintos son los gusanos, ¿no? Son los metazoarios, trematos, céstodos, las tenias. Miren, el mecanismo de acción es inhibir la acción neuromuscular, inhibe la síntesis de ácidos nucleicos e inhibe también la síntesis del metabolismo celular. O sea, le pega a nivel neuromuscular, le pega a nivel de la síntesis del metabolismo y le pegan a la síntesis de los ácidos nucleicos. A nivel neuromuscular tenemos el palmoato de pirantel, son antiparasitarios que de hecho ya no se los utiliza mucho. Por ejemplo, el praziquantel, lo mismo. Son dos antibióticos que ya no se los utiliza mucho, que ya de hecho son antiguos. El praziquantel se utilizaba mucho para las tenias, el palmoato de pirantel se utilizaba mucho para ascaris, por ejemplo. Pero ahora ya no se los utiliza porque el antibiótico que más se utiliza para todos los metazoarios, ¿cuál es? De los que están aquí. Los benzimidazoles, que es el mebendazol y el albendazol. Para todo tipo de infección gastrointestinal, que sea un parásito, un gusano, ascaris, trichura trichuris, anquilostoma duodenalis, nercator americanos, que sea una tenia, que sea una tenia sorio, que sea una Eminorhabdis nana, una diminuta, a todos le pega el albendazol. A todos. Albendazol y mebendazol. Cualquiera de los dos. Que son inhibidores de la síntesis del metabolismo celular, son benzimidazoles. Le pegan específicamente a todos los metazoarios. ¿Sí? Sí que hay algunos antiparasitarios que son específicos para algunos microorganismos. Por ejemplo, miren la ivermectina. ¿Se acuerdan de la ivermectina? También se utilizaba en la pandemia de COVID para COVID, que no servían para nada. La ivermectina sirve específicamente para filarias, ¿sí? Para las filarias, son metazoarios. Sirven, por ejemplo, para ascaris, sirven para loa. Esa es la ivermectina. La ivermectina se utiliza mucho, por ejemplo, a nivel veterinario, para los animales que tienen como un desparasitante muy fuerte veterinario. Pero también se puede utilizar para los humanos, ¿no? Y como les digo, para infecciones por metazoarios, específicamente por loa, por ivermectina, por las filarias, ¿sí? Praziquantel, palmoato de pirantel ya no se los utiliza. La niclosamida, esta sí se lo utiliza muchísimo. La niclosamida para ascaris, por ejemplo, para tenias va muy bien, ¿sí? Estos inhibidores de ácidos nucleicos, como las quinolonas, se las puede utilizar, pero como ya les digo, en la mayoría de los helmintos, el tratamiento de primera elección son los benzimidazoles. Albendazol, mebendazol. Entonces, en la mayoría de infecciones que vamos a estar viendo, de parásitos, el tratamiento, por ejemplo, si es un protozoario gastrointestinal, metronidazol o nitazoxanida, uno de los dos. Nitazoxanida. Si es que es, por ejemplo, toxoplasma, nitamicina, espiromicina. Si es que es malaria, cloroquina, primoquina o artemisina. ¿Sí? Si es que es Balantidium coli, metronidazol o palmoato de pirantel, que lo teníamos acá, y como les digo, ya no se lo utiliza, para eso ya tenemos el metronidazol. Si tenemos una infección por ascaris, por trichura, por tenias, albendazol o mebendazol, o a su vez ivermectina o niclosamida. ¿Sí? Esos son los antiparasitarios que más se utilizan. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Ya lo hemos de ver en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, un resumen, que es lo que vamos a ver en estas clases. Miren, por ejemplo, amebas, flagelados, ciliados.
Miren, amebas, la que vamos a ver hoy. Entamoeba histolítica, el método de transmisión, agua, alimentos contaminados de manera fecal oral. El hospedador, el propio humano. La localización, a nivel del ciego y a nivel del recto. Forma infestante, el quiste, siempre va a ser el quiste, es la forma de resistencia, ¿no? La forma de diagnóstico, hay que mandar a hacer, miren, microscopía de este, o sea, hay que mandar a hacer un copro parasitario. O a su vez se puede hacer serología, por ejemplo, les digo, detección de antígenos de entamoeba histolítica en heces fecales. Las pruebas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, como les digo, o sea, no se puede utilizar por la infraestructura. La clínica, miren, la mayoría de los pacientes asintomáticos, es lo que les mencioné. Todos, la mayoría de las personas que tienen una infección gastrointestinal por un parásito es asintomático. Es una infección crónica, va semanas, meses de duración. Lo único que puede tener el paciente es una distensión abdominal, tal vez una náusea, tal vez un dolor tipo cólico, pero nada más. ¿Sí? Algunos pueden tener diarrea. Eso sí, genera en una mediasis intestinal hasta diarrea, que tiende a ser leve, hasta llegar a una disentería severa. Eso pasa mucho más en inmunodeprimidos. Y puede incluso también generar ulceraciones a nivel del colon. Por eso es que también está asociada con peritonitis. De hecho, en algunos pacientes, la apendicitis se da, en la mayoría de los casos es por acumulación de fecalitos, ¿no? De heces fecales en el apéndice, se inflama, se revienta y genera un apéndice, ¿sí? Pero en algunos casos muy específicos es que algunos parásitos pueden generar ulceraciones a nivel del apéndice, a nivel del colon. Entonces eso se asocia con la peritonitis que puede desarrollar el paciente, ¿sí? Y como mencionamos, también puede ser extraintestinal, que el parásito se va a donde, principalmente al hígado. Y aquí genera un absceso hepático amebiano, con un dolor en el hipocondrio derecho, con fiebre, con hepatomegalia, con leucocitosis, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. O incluso a nivel del pulmón y a nivel del sistema nervioso central, pero específicamente en inmunodeprimidos. Siempre es inmunodeprimido. No cualquier persona puede el parásito llegar a nivel pulmón, a nivel de cerebro. Es solo en inmunodeprimidos. A nivel hepático, eso sí, cualquier persona puede desarrollar un absceso hepático mediano. Es lo que les conversé. Muchos de los extranjeros, cuando vienen a la zona de Latinoamérica, se llevan el parásito en su cuerpo y mejor son diagnosticados en sus países. O a su vez, hacen absceso hepático mediano sin tener previamente una diarrea, ¿sí? Porque así se presenta la enfermedad por historia. Tratamiento, miren, metronidazol. Cada tratamiento es para la mayoría de protozoarios, es el metronidazol. Obviamente, protozoarios gastrointestinales. ¿Sí? ¿Claros con histolítica, en resumen? Enciliados era el Balantidium coli. De hecho, el Balantidium coli es el protozoario más grande de todos. También se transmite, miren, por agua, alimentos contaminados, contaminación fecal oral. En donde está el reservorio es el cerdo. Se encuentra mucho en criaderos de cerdos. En donde se va a alojar a nivel del colon, se encuentra en forma de quiste. La forma diagnóstica es del quiste o trofozoito que se ve en examen de heces. Ahí está. Genera una colitis aguda con diarreas acuosas leves, disenterías manchadas con sangre, náuseas, anorexia. Miren, puede existir también una úlcera intestinal con perforaciones, ¿sí? Y la complicación, miren, diarreas sanguinolentas, que la histolítica también generaba diarrea sanguinolenta. Por eso los dos son muy parecidos en cuestión de la clínica, ¿no? O bien es histolítica o bien es Balantidium coli. Tratamiento, metronidazol. ¿Sí? La yardia, acuérdense de las diarreas estratorreicas y de la avitaminosis en los pediátricos, las diarreas con grasas. La contaminación, igual, fecal, oral, siempre. Contaminación fecal oral, alimentos, frutas, verduras, agua contaminada con heces fecales. El hospedador, el hombre. En donde este sí se va a encontrar a nivel del duodeno. Por eso la yardia tiende a alimentarse de los nutrientes, ¿sí? La forma que te contagia siempre va a ser la forma del quiste, la tricomonas ya les voy a mencionar. Se hace una microscopía en heces, ahí está durante 3 días, ese es el seriado que les digo. O se puede hacer también una ELISA
Y con la ELISA tú haces detección de antígenos en heces fecales. Detección de antígenos de Giardia, detección de antígenos de histolítica, detección de antígenos de Cryptosporidium parvo. Suele ser asintomático, lo mismo. O sea, algunos pacientes también suelen ser asintomáticos, pero en otros casos sí se presenta de forma aguda con diarrea líquida, fétida y un olor muy fuerte. Es por la no asimilación de lípidos, por eso es el olor fétido de las heces. Son heces estratorreicas, como les menciono, heces con grasas. También tiene espasmos abdominales, distensión abdominal y flatulencias. ¿Sí? Forma crónica, bien, mal absorción de nutrientes. Por eso es que el paciente desarrolla avitaminosis. ¿Sí? Claros con estas 3 gastrointestinales. Y prácticamente esto es todo lo que les voy a dar en clase. Es el resumen total de todo. La tricomona. La tricomona vaginal, y recuerden que el hospedador, miren, el hospedador es el hombre. De hecho, el hombre es el que transmite, eso ya les he mencionado. El hombre es el portador asintomático de la tricomona vaginal. La mujer es la persona que desarrolla los síntomas. Es como gonorrea, más o menos. Gonorrea es la mujer la portadora asintomática y el hombre sí desarrolla síntomas. ¿Sí? La transmisión es por contacto sexual. ¿En dónde se aloja este microorganismo? Principalmente en la uretra, pero también se puede ir a la cavidad vaginal, también se puede ir a nivel del cervix, o en hombres a nivel de próstata. La forma infestante es del trofozoito, porque es la única forma que hay de la tricomona, es del trofozoito, por eso es un trofozoito flagelado, por esa razón se mueve. La forma de diagnóstico hay que tomar una muestra de secreción vaginal y hay que hacer una identificación mediante una microscopía, y de hecho ahí se mueve, pues el parásito en la secreción vaginal se mueve cuando se le toma, porque es un parásito flagelar. O se puede hacer un frotis. Un frotis se toma una muestra, por ejemplo, de esa secreción, se hace un frotis en una placa, se hace una tinción con grano, una tinción con hematoxilina eosina, y ahí se observa al parásito. ¿Sí? En la mujer, flujo vaginal fétido, espumoso, amarillento verdoso, y una colpitis en forma de fresa. Pues, ¿qué se ve? Se ve una secreción vaginal de la mujer, amarillenta, verdosa, espumosa, de mal olor y que genera prurito. Si tú ves el cuello del útero de esta paciente, es como una frambuesa, ¿se acuerdan? Una fresa es una frambuesa, se ve el cervix rojo, con puntitos rojos, eso es clásico de tricomona. Como la frambuesa, no me acuerdo. También lo produce papiloma. ¿Sí? Se ve eritematoso el cervix de la paciente. Pero ahí lo más importante es la secreción vaginal. Ya les he dicho cómo hay que hacer la identificación según la secreción vaginal de la paciente, la clínica de la paciente. En forma amarillenta, de muy mal olor, característico a pescado, Gardnerella. Blanca, como leche costada, como grumos, como yogur costado, que genera mucho prurito, o cándida. Verdosa, amarillenta, de mal olor, espumosa, tricomona. ¿Sí? Son los tres microorganismos que generan esa secreción vaginal. En el hombre, uretritis, epididimitis, prostatitis, ¿sí? Miren, por lo general son portadores asintomáticos. ¿Sí? ¿El tratamiento? Metronidazol. Todos son metronidazol. ¿Sí? En el caso de los coccidios, miren, ahí está el Cryptosporidium, la ciclospora, los crematos, tenemos las fasciolas, y acá tenemos los cestos como las tenias y los demás. Entonces, miren, estos 3 cuadros es la clasificación de todo. Entonces, estamos acá. Cryptosporidium. El Cryptosporidium, acuérdense, el Cryptosporidium parvum es un coccidio que afecta mucho más a pacientes con cáncer y personas con VIH-Sida. Eso es lo clásico del Cryptosporidium. Se transmite por agua contaminada con heces fecales. Incluso el Cryptosporidium puede estar en agua potable, en el agua del tubo, ¿sí? Porque resiste muchísimo a la cloración este parásito y genera gastroenteritis. Entonces, miren,
El método de transmisión es de persona o animal que esté infectado por el medio ambiente, con heces fecales o por agua, o por piscinas. Miren, ahí está el agua. Sin agua. El hospedador definitivo va a ser el hombre. Los reservorios pueden ser animales, y ahí está, asociado siempre a pacientes con VIH positivo. Sí, siempre. No cualquier persona puede tener Cryptosporidium. Cryptosporidium puede contagiar a un paciente y no pasa nada. Es contrarrestado por la respuesta inmune. Pero un paciente con VIH no. Por eso los pacientes con VIH suelen tener diarreas de larga duración, de 3-4 semanas con diarrea. De 4 a 6 deposiciones líquidas por día. El paciente puede deshidratarse fácilmente, y eso es por Cryptosporidium. Se aloja a nivel del intestino delgado, la forma es un oquiste. Hay que hacer microscopía. Y la clínica del paciente, pues bien, puede ser asintomático, una diarrea secretora, es autolimitada en inmunocompetentes, ¿no? Autolimitada es que yo tengo una o dos diarreas, por ejemplo, diarrea de 1 o de 2 días y pasa. Eso es autolimitado, que la propia respuesta inmunitaria del paciente la contrarresta. Pero los pacientes con VIH, ellos sí desarrollan infección ya crónica, con mala absorción de nutrientes, con inflamación a nivel del colon. El tratamiento específico para Cryptosporidium parvum es la nitazoxanida. Pero aquí le ponen en pacientes con VIH cargas de ley. Pues si eres un paciente con VIH, lo primerito que hay que controlar es el VIH. Hay que tratar con antirretrovirales. Carga significa tratamiento antirretroviral de gran actividad, que ya no se dice así, se dice TARMO. Tratamiento antirretroviral. Ahí se encuentra la acidabudina, entricitabina, lopinavir, ritonavir, que son antirretrovirales para VIH. Y en conjunto se administra también con nitazoxanida. ¿Sí? La ciclospora, miren, en alimentos, en agua contaminada, se encuentra también en forma de un oquiste esporulado. La forma, por lo general, es asintomática y queda sintomática, anorexia, náusea, vómito, espasmos abdominales, pérdida de peso. Y el tratamiento es ¿qué significa TMP-SMX? La trimetropin sulfa, ¿no? Son sulfamidas, trimetropin sulfa methoxazol. Este es lo que significa. Entre matos vienen las fasciolas. Las fasciolas, miren, en donde se encuentran: en el caracol, en los crustáceos, en los berros, que son verduras de agua dulce, son plantas de agua dulce, se encuentran en los ríos, por ejemplo. Caracoles, los berros son estos, que vemos aquí en la imagen, o crustáceos. Pues pueden irse por conductos biliares, por el sistema Post, y se van principalmente a nivel hepático. Se encuentra en una forma de larva metacercaria que puede introducirse al paciente por vía oral, o sea, por tomarse el agua del río, por ejemplo. Él puede contagiarse de la metacercaria. La forma invasiva es que va a llegar a nivel hepático y genera una hepatomegalia. Hipereosinofilia, eso también es clásico de los parásitos, al menos los gusanos. Cuando tú haces un hemograma, una biometría hemática, los eosinófilos van a estar elevados, y eso es indicativo de proceso infeccioso parasitario. ¿Sí? Lo mismo, si un paciente tiene eosinófilos muy altos y no tiene un parásito, pues eso es indicativo de proceso alérgico. Y miren que la alergia y la infección parasitaria son iguales. ¿Por qué razón? Porque los dos activan procesos inflamatorios de mastocitos de hinchamiento. ¿Sí? Por eso es que generan una activación de eosinófilos. Generan ictericia, por eso el paciente está ictérico, o una obstrucción a nivel hepático. ¿Sí? Hematos. Y los estos son astenias, miren, tenia sorio, saquinata, sorio la del cerdo, saquinata la de la vaca. La transmisión es vía oral, por la ingesta de la carne del cerdo mal cocida o carne de vaca mal cocida. ¿Por qué? Porque en la carne del cerdo ahí se alojan los cisticercos, que son el gusano que está calcificado en el tejido muscular del cerdo. Si tú comes de esa carne mal cocida, pues ahí te contagias. Se transmite
llega al intestino y se disemina, comienza a crecer el huevo, se sale o eclosiona la larva del huevo y la larva comienza a depositar los huevos y después comienza a diseminarse por el torrente sanguíneo y se va a nivel del sistema nervioso, ¿no? La forma infestante es el cisticerco, como les menciono. La forma de diagnóstica son los huevos de los proglótides. ¿Qué eran los proglótides? No, forma inmadura. Los metazoarios tienen los proglótides. Los proglótides son los segmentos del gusano. Ah, los que salían. Ah, ya me acuerdo. Están segmentados, ¿no? La clínica, miren, la mayoría de los pacientes es asintomático. Pero son esos sí enfermedades crónicas que el microorganismo comienza a diseminarse, puede desarrollar una neurocisticercosis, con convulsiones, con cambio del estado mental, o se alojan a nivel del intestino, con diarrea. Tratamiento, bien, albendazol, de primera edición. Braziquantel ya no, como les digo, Braziquantel ya no se utiliza, albendazol. La tenia saginata, la de la baja, igualito, solo que esta no se va a nivel del sistema nervioso central, simplemente se queda a nivel intestinal. Genera diarreas crónicas. Tratamiento, niclosamida, albendazol. Y los nematos tenemos no me han puesto el ascaris. El ascaris es el más importante de todos aquí. Pero tenemos la trichura trichuris, Nercaptura americanus y Enterobius vermiculus. Miren los oxiuros. Los oxiuros, acuérdense del niño que se rasca el ano. Ahí está, mano-boca, se encuentra a nivel perianal, ahí está. Se aloja a nivel del colon, en el ciego, en el apéndice, salen los huevos embrionados y tiene prurito, ahí está, prurito anal, por lo general sale las noches del parásito. Brucismo, también tiene vulvovaginitis porque la larva deposita los huevos en la vagina también. También el niño tiene insomnio, tiene rechinamiento de los dientes, de ese también clásico de oxiuros. Y tratamiento, albendazol. Tratamiento para trichura, mebendazol. Tratamiento para nercapto, albendazol. ¿Sí? Como les digo, el tratamiento es similar, va muy bien para estos metazoarios. La trichura trichuris también se aloja a nivel intestinal y esta se asocia mucho con histolítico, o sea, genera diarrea con sangre. Por lo general es asintomático, te contagias por el huevo, es contaminación fecal oral. Miren, se encuentra en la tierra contaminada, es ahí cuando los niños comen tierra y se contagian de parásitos, de gusanos principalmente, porque se contagian de huevos de gusanos, de ascaris o de trichura. Dolor abdominal, diarrea, disentería, pérdida de peso, apendicitis. Miren, apendicitis, de la mayoría de los gusanos estamos viendo apendicitis. Entonces esa es una causa también de la apendicitis de la mayoría de las personas. Pero siempre la más importante es la acumulación de fecalitos en el apéndice. Y la otra causa es parásitos. ¿Sí? Parásitos que se alojan a nivel del apéndice. ¿Sí? Tratamiento, mebendazol. Nercaptura americanus, estrofiloides estercolaris, tienen que alimentarse de glóbulos rojos. Por eso, miren, se asocia con anemia ferropénica, con anemia. Igual, se asocia a nivel gastrointestinal, el tratamiento es albendazol. ¿Sí? Más o menos como un resumen de todo lo que vamos a ver en las clases, en estas clases. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas?